Hay una dimensión que muchos ignoran, aunque está más cerca de lo que imaginan. El reino invisible opera constantemente, sea para construir o para destruir. La mayoría de las personas vive como si esa esfera no existiera. Incluso entre los seguidores de Cristo, hay quienes descuidan la importancia de esta realidad oculta. Es como si caminaran a ciegas en un campo de batalla, desarmados, distraídos, sin comprender que están rodeados por fuerzas que luchan por sus almas. Pero antes de continuar, por favor asegúrate de estar suscrito al canal. Cuando entregué mi vida al Señor, no tenía idea de la profundidad de esta guerra silenciosa. Con el tiempo, fui siendo instruida, paso a paso, por el propio Espíritu. Hoy puedo afirmar, sin dudarlo, que sin los recursos que el Altísimo nos ofrece, sería imposible resistir los ataques del maligno. Muchos creen que la fe es suficiente, pero la fe sin práctica, sin renuncia y sin comunión, es como una lámpara apagada, está allí, pero no ilumina nada. No me malinterpretes, yo creo en el poder de la salvación, pero hay más que simplemente creer. Es necesario vivir en conexión con los cielos. Es imprescindible empuñar las herramientas que se nos han confiado, y son eficaces, poderosas, transformadoras. En mi caminar de más de 3 décadas al servicio del reino, aprendí que interceder con sinceridad y dedicarse al ayuno con entrega genuina no son actos religiosos, sino armas sagradas. Recuerdo como si fuera ayer el día en que mi jornada con los ministerios de liberación y restauración comenzó a tomar un nuevo rumbo. Han pasado ya 2 décadas desde que fui dirigida a profundizar más en este ámbito. Hasta ese momento, ya había vivido momentos intensos con Dios, pero algo aún se me escapaba. Sentía que había un territorio espiritual que todavía no había alcanzado, y fue en ese tiempo que comprendí que la obediencia a la dirección divina nos posiciona para ver lo sobrenatural. En nuestra misión, jamás renunciamos a 2 pilares, consagración e intercesión. Son fundamentos que nos sostienen, incluso en los días más difíciles. Establecimos periodos intensos de oración, consagramos semanas enteras para buscar respuestas en situaciones que parecían irremediables. Escuchamos relatos de médicos que decían ya no hay nada que hacer, y aún así, perseveramos, y vi, con mis propios ojos, lo imposible doblegarse ante el obrar de Dios. Pero debo ser honesta, no siempre fue así. Durante mucho tiempo, mi dedicación era inmensa, pero los resultados no correspondían con lo que yo esperaba. Hubo noches en que clamaba con lágrimas, ayunaba con profundidad, me sumergía en adoración, y aún así, parecía que los cielos estaban cerrados. La frustración intentaba vencerme. Me preguntaba dónde estaba el error. ¿Por qué no cedían las barreras? ¿Será que algo en mí estaba fuera de alineamiento? Fue en una de esas vigilias que la voz del Espíritu me confrontó. Jamás olvidaré ese momento. Estaba sola, en mi habitación, de rodillas, con el rostro en el suelo. El silencio era casi absoluto, excepto por el susurro del viento afuera, y fue entonces cuando escuché, de forma clara, firme y amorosa: estás usando armas poderosas, pero no estás en el lugar correcto para guerrear. Esas palabras cortaron mi alma como una espada. Sentí un quebrantamiento profundo, como si algo dentro de mí hubiera sido rasgado. En ese instante, comprendí que no bastaba con actuar con intensidad. Era necesario estar en sintonía con la voluntad divina. Necesitaba ajustar mi corazón, mi motivación, mi postura delante del Señor. Mi celo era legítimo, mi entrega sincera, pero había áreas en mi vida que necesitaban alineamiento. Fue como si el Señor dijera: Marilene, tu fuerza se está desperdiciando porque no estás posicionada en la ruta correcta. Y fue entonces que todo cambió. Cuando la luz de la revelación iluminó mi entendimiento, comprendí que la eficacia del ayuno y la oración está directamente relacionada con la posición espiritual de quien los practica. No se trata solo de abstenerse de alimentos o pronunciar palabras bonitas. Se trata de colocarse en el centro de la voluntad de Dios,
con el corazón rendido, con el alma dispuesta a obedecer, con el espíritu sensible a la dirección del cielo. Soy Marilene, sierva del Altísimo, llamada a ser un instrumento de liberación en la vida de personas heridas, aprisionadas y sin esperanza. He sido testigo de sanidades increíbles, historias que desafían la lógica humana. Sin embargo, también he visto personas que fueron sanadas físicamente, pero continuaron atadas espiritualmente. Eso me inquietaba profundamente. Me preguntaba por qué la liberación completa no se manifestaba. Durante meses, esa inquietud me acompañó. Busqué respuestas en ayuno prolongado, me sumergí en las Escrituras, clamé por discernimiento, y entonces, una vez más, fui conducida a un nuevo enfrentamiento divino. El Señor me mostró que muchas veces nuestras prácticas espirituales se vuelven mecánicas. Perdemos la esencia, repetimos gestos y frases sin vida. Fue entonces cuando comprendí, no es el acto en sí lo que mueve el cielo, sino la entrega con la que lo realizamos. Con cada revelación, mi perspectiva se ampliaba. Entendí que el ayuno no es un fin en sí mismo, sino un medio para desconectarnos de las influencias terrenales y conectarnos con el trono de la gracia. Cuando ayunamos con el corazón quebrantado, con los ojos puestos en Dios y con la disposición de oír lo que Él quiere decir, aunque duela, los cielos se abren. Pero cuando lo hacemos solo esperando una bendición rápida, terminamos frustrados. A partir de estos descubrimientos, comencé a orientar al pueblo de forma diferente. Empecé a enseñar que antes de entrar en un propósito espiritual, es necesario examinar el interior, es necesario perdonar, abandonar pecados ocultos, romper alianzas equivocadas, limpiar el alma. Solo entonces el ayuno se vuelve eficaz. Es como preparar el terreno antes de sembrar. Y fue increíble ver cómo, al aplicar esto, vidas comenzaron a experimentar resultados que antes parecían imposibles. Recuerdo a una joven que llegó al ministerio completamente devastada. Había intentado de todo, psicólogos, medicamentos, terapias. Nada funcionaba. Estaba emocionalmente agotada, espiritualmente apagada. Participó en una campaña con nosotros, pero antes de eso, pasó por un proceso de alineamiento. Lloró, se arrepintió, liberó perdón, rompió con prácticas que la aprisionaban, y entonces, en el tercer día de consagración, fue completamente restaurada. Su rostro cambió, la alegría volvió, y hoy, ella misma ayuda a otras personas a encontrar ese camino. Historias como esas se volvieron frecuentes, y eso solo refuerza. La verdad no es cuánto oras o cuánto ayunas, sino cómo te posicionas delante de Dios. El corazón es el secreto. Si está limpio, quebrantado y obediente, todo cambia. El Señor no resiste a un espíritu contrito. Él responde, Él visita, Él transforma. Hoy, miro hacia atrás y agradezco por cada lágrima, por cada silencio divino, por cada aparente demora. Todos esos momentos fueron, en realidad, invitaciones a una relación más profunda. Fueron llamados a abandonar la religiosidad y abrazar la verdad del Evangelio con todo el ser. El ayuno, que antes era un esfuerzo, se convirtió en un placer. La oración, que antes era una rutina, pasó a ser mi refugio. El despertar espiritual comienza cuando dejamos de buscar resultados y empezamos a buscar la presencia. Cuando dejamos de tratar a Dios como un auxilio de emergencia y pasamos a caminar con Él cada día. Cuando reconocemos que no sabemos orar como conviene, pero nos disponemos ante el Espíritu para que Él interceda por nosotros con gemidos indecibles. Este es el verdadero llamado al alineamiento, abandonar los atajos, dejar las máscaras, salir de la superficie y sumergirse en las aguas profundas de la comunión con el Padre. No se trata de técnicas, fórmulas o métodos. Se trata de relación. Eso es lo que transforma, eso es lo que sana, eso es lo que libera. Si has llegado hasta aquí buscando una clave, un secreto, un camino, te digo, la respuesta está en colocarte delante de Dios con sinceridad y humildad.
No tengas miedo de exponer tus debilidades. No intentes impresionar al cielo con palabras elocuentes. Simplemente entra en tu habitación, cierra la puerta y di: Señor, aquí estoy, alíname con tu voluntad. A partir de ese momento, todo empieza a cambiar, tal vez no instantáneamente, pero sí inevitablemente, porque cuando el corazón se ajusta, el mundo espiritual se mueve, y el cielo nunca ignora un clamor verdadero. Durante los años de ministerio pastoral, una de las preguntas que más llegan a mí, con ojos brillando de esperanza o ahogados por la frustración, es: ¿cómo se consagra correctamente a través del ayuno? ¿Cuál es el camino que realmente toca los cielos? Esta pregunta es más común de lo que uno imagina, y revela la profunda sed de las personas por un cambio genuino, respuestas reales, y una intervención divina que trascienda lo natural. Muchos se acercan porque han escuchado sobre el impacto de nuestro ministerio, vidas transformadas, historias reescritas, cadenas espirituales rotas, y con frecuencia, cuando comparten sus intentos de consagración, mi espíritu se compadece. Lo entiendo, porque yo también recorrí ese mismo camino, entregas intensas, privaciones constantes, y aún así, nada ocurría. El alma permanecía en conflicto, el mundo invisible parecía callado, inerte. Fue en ese escenario donde el espíritu de verdad me reveló algo que rompió mi antigua estructura: el universo espiritual no se rinde ante la fuerza humana, sino ante la legalidad espiritual. Fue como si un velo hubiera sido rasgado delante de mis ojos. Aquello que yo llamaba entrega era, en realidad, un esfuerzo sin respaldo. El Señor me mostró que el reino de Dios responde al orden, a la justicia y a la obediencia, no al volumen del sacrificio, sino a la raíz de donde nace. Y entonces surge la pregunta fundamental: ¿qué es esa legalidad? Se trata de los permisos que damos, consciente o inconscientemente, al mundo de las tinieblas. Imagina a un hombre que deja el vicio del alcohol tras consagrarse, pero sigue frecuentando ambientes y amistades que perpetúan ese estilo de vida. Rompió la práctica, pero no cerró la puerta, y donde hay acceso, hay influencia. Eso es concesión espiritual. Cuando entendí eso, fui invadida por un temor santo. Yo estaba intentando luchar contra fuerzas malignas usando rituales, y no principios. Ayunaba, sí, pero por dentro había conflictos, heridas no sanadas, pensamientos críticos, resentimientos no tratados. Estaba ofreciendo un instrumento espiritual con manos que no estaban limpias. No es que el ayuno no tenga valor, al contrario, es una herramienta tremenda, pero cuando se usa fuera de una vida completamente entregada, se vuelve ineficaz. Las personas se olvidan de que las armas espirituales solo son efectivas cuando se manejan bajo autoridad legítima. Un soldado fuera de la jerarquía no tiene respaldo en el campo de batalla. Lo mismo se aplica en el mundo invisible. Quien desea usar el ayuno como herramienta de guerra, necesita estar posicionado en el espíritu, viviendo en alianza, no solo asistiendo a cultos o repitiendo palabras bonitas. Una vez, al orar por una mujer atormentada, sentí algo extraño. Ella decía que ayunaba todos los días, que se privaba de alimentos por largos periodos, pero algo estaba mal. Al buscar discernimiento, percibí que cargaba con un rencor de más de 20 años, nunca había perdonado a su padre, y todavía mantenía un amuleto en casa que llamaba recuerdo de la abuela. Había puertas abiertas, aunque ella no lo supiera. Y cuando eso sucede, no importa cuán larga sea la abstinencia, no toca el corazón del Padre. Fue entonces cuando comencé a estudiar con más profundidad los códigos espirituales que rigen el mundo sobrenatural. Descubrí que incluso los ocultistas, personas involucradas con fuerzas malignas, se someten a ayunos y estos funcionan, lamentablemente. ¿Pero por qué? Porque hay un principio. Se entregan con enfoque, con determinación, con intención clara, aunque dirigida al mal. Muchos cristianos, en cambio, se abstienen por costumbre,
tradición u obligación, sin una rendición auténtica. Aprendí que el ayuno no puede ser mecánico, tiene que nacer de la verdad interior, debe ser un reflejo del arrepentimiento, de la dependencia, de la sed por la presencia. Cuando comprendí esto, mi caminata espiritual dio un salto, los cielos comenzaron a abrirse, las oraciones fluyeron, y el peso de la gloria de Dios empezó a habitar los ambientes donde antes solo había religiosidad. Una madrugada, en oración, sentí al Espíritu Santo decirme: te estás vaciando por fuera, pero sigues llena de ti misma por dentro. Eso me quebrantó. Entendí que ayunar es más que evitar alimentos, es despojarse del orgullo, dejar de lado la justicia propia, abandonar los argumentos y decir: Señor, no sé, no puedo, pero me entrego. Desde entonces, comencé a orientar a las personas de una manera diferente. Antes de iniciar cualquier jornada de consagración, pregunto: ¿estás dispuesto a obedecer, a cambiar posturas, a perdonar a quien te hirió, a soltar el control? Porque la renuncia necesita comenzar en el alma. Sin arrepentimiento, no hay transformación. Sin rendición, no hay respuesta. Por eso muchas campañas de ayuno no producen frutos. No es que Dios no oyó, es que Él no fue tocado. El Señor no responde a fórmulas. Él responde a corazones quebrantados, alianzas verdaderas, que no se esconden detrás de rituales. El sacrificio que Él acepta es el que viene de una vida postrada, no de un estómago vacío. Vi personas ser liberadas de vicios en pocos días. Después de entender este principio, vi matrimonios restaurados porque alguien decidió perdonar, no solo ayunar. Vi diagnósticos médicos revertirse porque alguien, en lugar de hacer solo una campaña, fue y restituyó lo que había robado, o pidió perdón a quien había herido. La transformación no ocurre solo por lo que dejas de comer, sino por lo que comienzas a vivir. Y es justamente ahí donde comienza la verdadera revolución interior. El ayuno verdadero nos lleva a confrontarnos a nosotros mismos. Expone áreas que estaban escondidas, incluso de nosotros. Nos muestra la suciedad debajo de la alfombra, los sótanos emocionales encerrados. Saca a la luz lo que necesita ser sanado. Es un espejo, y muchos se asustan con lo que ven, porque ayunar es ir al desierto, y allí todas las máscaras caen. El desierto revela, no esconde, desnuda, y es ahí donde el Señor nos moldea. No es en el escenario, es en lo secreto, no es en la multitud, es en el silencio. Cuando estamos débiles en lo físico, el alma grita, y si estamos atentos, oiremos la voz del Espíritu como nunca antes. Él habla, Él guía, Él corrige, Él ama de forma tan profunda que nos invita a dejarlo todo atrás y seguir el nuevo camino. Desde ese entendimiento, el ayuno se vuelve ligero, placentero. Ya no es un peso, sino un regalo. No es una penitencia, sino un privilegio, porque ahora la motivación está en el lugar correcto. No ayunamos para merecer algo, sino para alinearnos con lo que ya fue conquistado en la cruz. El ayuno nos posiciona, nos sintoniza con la frecuencia del cielo. Hoy, antes de orientar a alguien a iniciar una jornada de ayuno, pregunto: ¿estás dispuesto a permitir que el Espíritu te transforme de adentro hacia afuera? Porque ayunar sin cambiar es solo pasar hambre, y Dios no se agrada de sacrificios vacíos. Él quiere comunión, no rituales. Busca amistad, no desempeño. Desea hijos rendidos, no siervos performáticos. Y esa es la belleza del verdadero ayuno. No comienza en la boca, comienza en el corazón, y termina en la presencia de Dios, con lágrimas de arrepentimiento, con ojos brillando de esperanza, con un espíritu renovado y un alma en paz. Cuando entendemos eso, dejamos de ver el ayuno como un medio para presionar el cielo, y pasamos a verlo como un puente que nos conduce de regreso al Padre. O esto o aquí para compartilar teorías frías o reproducir conceitos emprestados de autores renomados, o que vos bailar a seguir na da jornada real, de noites sem dormir, de dores vividas no espíritu, de batalas vencidas no solo de hora.
Esta é uma confissão alforjada em lágrimas, em silencios diante do Altíssimo, em momentos de confronto comigo mesma, porque o jejum feito com mente no pura, como entrega integral, revela segredos escondidos até dos olhos mais atentos. Ele desnuda o interior, desenterra raíces profundas, e escancara áreas que precisam ser restauradas com urgência. En ese momento que o Consolador age, QANDO o cora o se dobra de verdade, ele vem com sua luz e ilumina sombras antigas. Foi assim que entendi que muitos dos meus conflitos, que pareciam apenas emocionais ou circunstanciais, na verdade tinham origem no mundo invisível. Muitos sintomas que eu julgava naturais estavam diretamente conectados a heranas espirituais, alienas inconscientes, palavras liberadas sobre mim em momentos de vulnerabilidade. Nunca me esquecerei de uma ocasião específica. Estava no 10º dia de uma jornada de consagra o parcial, e o Senhor me levou a reviver uma cena remota da minha infância, uma conversa aparentemente sem importância, uma frase jogada por um parente distante, mas que, sem que eu percebesse, havia moldado parte da minha identidade. Aquela lembrança veio com fora, como se tivesse acabado de acontecer. Senti o Espírito me conduzindo a quebrar aquela centena, a anular aquele julgamento, a renunciar que la marca. QANDO declarei em voz alta a minha liberta o algo. Mudou imediatamente. Uma paz profunda tomou conta do meu interior. E, nos dias seguintes, situações que estavam travadas começaram a fluir. Isso no é acaso, isso é liberta o espiritual. Esse oprises invisíveis sendo desfeitas, QANDO alguém se alinha com a vontade do Pai, por meio da renúncia, da oração fervorosa e da intimidade verdadeira. A partir desse ponto, vi a mesma liberta o acontecer em outros ao meu redor. Homens e mulheres que caminavam há anos na fé, mas ainda presos por correntes invisíveis. Tudo começou a mudar. QANDO compreenderá a importância de um jejum direcionado. É impressionante como tantos dentro do corpo de Cristo ainda negligenciam essa prática. Alguns consideram irrelevante, outros pensam que é extremismo. No entanto, é exatamente por essa negligência que o inimigo tema banado em áreas que já deveriam estar sob domínio do reino. Aqueles que servem ao mal se dedicam com intensidade ao jejum, justamente porque compreendem seu poder. Isso é aterrorizante. NQANTO a igreja questiona. O reino das trevas se disciplina. Eles jejuam para fortalecer encantamentos, para intensificar obras malignas. E nós, muitas vezes, recuamos diante do desconforto físico ou do preo espiritual. Mas no podemos ignorar que o próprio Cristo afirmou, QANDO bo que se jejuarem. LNO dice caso jejuem. Mas QANDO, isso implica que jejuar NO é uma obo para os filhos de Deus. É parte da caminada, é ferramenta de guerra, é mais do que isso, é uma chamada consagra-o, santifica-o e sensibilidade espiritual. Jejum sem meta definida é apenas abstinência. No há impacto espiritual na simples renúncia alimentar. Afora está no que acontece no espírito. QANDO ainte no QANDO a aliena. O adversário das nossas almas no teme corpos enfraquecidos pela falta de comida. Ele teme coraes quebrantados. Ele estremece diante de quem clama com sinceridade. Ele foge de pessoas rendidas, que compreendem que o jejum é um canal de poder, uma ponte que conecta o natural ao sobrenatural. Já presencia e famílias sendo restauradas, vícios sendo desfeitos, ambientes carregados sendo purificados, tudo por causa de uma decisão espiritual que envolve o jejum e rendio genuína. Recordo-me de uma jovem que chegou ao nosso ministério completamente dominada por pensamentos suicidas. Ela no conseguia dormir. Vivia sob opresso constante. Iniciamos uma campana com dias definidos de consagra-o. E no 8º dia, durante uma ministra o simples, ela começou a chorar compulsivamente. Algo foi quebrado naquele instante. Ela foi liberta. Voltou a sorrir. Reconstruiu sua vida.
Tudo porque decidiu se posicionar e buscar com determina o aquilo que libros, terapias ou conselhos o estaban conseguindo oferecer. A consagra o profunda o apenas preferidas, mas promove cura completa. Ela revela padres de comportamento autodestrutivos, fortalezas emocionais, pactos inconscientes. Ese proceso, embora doloroso, é necesario. A transforma o realzo ocorre QAND o permitimos que o senorva até as raíces. O jejum, é a ferramenta que abre ese camino. Ele escava camadas da alma que estaban escondidas por anos. Ele nos faz ver a nos mesmos como realmente somos. Ele nos leva a verdade e a verdade liberta. O se trata apenas do que he evitado durante ese tempo. O se resume lista de alimentos que se deixa de consumir. O cerne está naquilo que se entrega, orgulho, controle, vaidade, resentimentos, rebeldias. Cada jejum é um altar, e no altar, algo precisa morrer, sem sacrifício, o a transforma o. Deus o se impresiona com a aparência da renúncia, mas com a profundidade do arrependimento. Essa entrega precisa ser total. Parcialidade. O temespa nesse processo. O Senhor procura coraes disponíveis, que o estejam apenas dispostos a pedir, mas dispostos a mudar. Ele procura filos e filas que queiram ser moldados, lapidados, transformados, porque a esencia do jejum o é sofrimento, e reforma interior. E essa reforma, por sua vez, gera autoridade. Autoridade que o vem de títulos, mas de intimidade. Autoridade que o depende de microfones, mas de como no. QANTOS líderes. QANTOS intercessores. QANTOS pais CMS poderiam estar andando em maior poder se compreendessem essa verdade. A renúncia voluntária. QANDO acompanhada de fé. Destrava territórios. Recupera promessas. Restaura destinos. E tudo isso nasce do conhecimento teológico, mas da experiencia real como Deus que o VAGQAND o alguém se humila. É preciso ter metas bem definidas. O se jejua apenas por tradio. É preciso clareza. QAL é a área que precisa de interveno divina. QAL é a dor que precisa ser curada. QAL é o padro que precisa ser quebrado. O jejum intencional temendere o certo. LNO é genérico. L é estratégico. É um clamor silencioso. Uma declara o de dependencia. Uma oferta de fé. É nessa rota que a liberdade se manifesta. A liberdade que Jesus promete é ativada por posicionamento. Ela é ativada QAND o deixamos de olhar para fora e voltamos. O solos para dentro. QAND o reconhecemos nossas próprias falas e nos prostramos. O jejum verdadeiro come a QAND o a alma se cala e o espírito assume o governo. Por isso, ao refletir sobre tudo o que experimentei, posso afirmar com toda convicção, a consagra o com propósito é uma chave poderosa de rompimento. Ela muda atmosferas, ela traz luz onde havia trevas, ela constrói uma nova história, mas é necessário desejar. É necessário desejar profundamente, porque NO existe liberta o sem enfrentamento, NO existe renova o sem confronta o. E o jejum é justamente esse processo, de confronto, de limpeza, de recomeo. Quem deseja transforma o precisa comear pela entrega, precisa decidir o carregar mais aquilo que o pertence ao propósito, precisa abrir o do fardo antigo, precisa renunciar ao conforto do conhecido. En essa decisão, Deus opera, Ele intervém, Ele reescreve, tudo o que compartilo aqui o vem de teorias estudadas em seminários, vem de cicatrices, vem de experiencias vividas nos bastidores da fé, vem de longas madrugadas, de olhos hinchados, de voces embargadas diante do trono, vem da intimidade construída no secreto, onde no há aplausos, mas a glória, onde no há holofotes, mas a transforma-o. A prática da renúncia sagrada no é coisa do passado, é um chamado urgente para os nossos dias, é um instrumento atual, necessário e disponível. Esse vos chegou até aqui. Talvez seja exatamente o que o Senhor está te convidando a fazer,
alinar sua alma com o seu, fechar as brechas, restaurar. A aliana e abrir spa o para o novo dele en sua vida, comece, mas comece com clareza, N o vagueye, estabele a metas espirituais, seja radical, deixe para trás o que atrasa, acima de tudo, porque QANDO nos esvaciamos con sinceridade, ouvimos a voz que muda tudo, e esa voz continua dizendo, fila, é tempo de consagra o, é tempo de voltar, é tempo de ser libre,